de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, encontramos relatos del nacimiento de Jesús y expresiones de adoración por este hecho, tanto a Elizabeth como a la propia Madre María, Zacarías, los ángeles, los pastores, Simeón y Ana. El relato que hoy tenemos en nuestro corazón es el de Zacarías, que está descrito en capítulo 1, versículos 67 al 80, aunque nos centraremos entre el 68 y 69. Pero vamos a leerlo todo. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Zacarías hace una bendición muy especial al nacer su hijo, refiriéndose al Salvador, al Mesías. Y lo hace en su tono profético, de hecho lo dice así la Escritura, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Estaba hablando de un hecho que parece que lo estaba describiendo ya en el pasado, porque dice que ha visitado y ha redimido a su pueblo cuando aún Jesús iba a nacer un poquito después que su propio hijo Juan el Bautista. Pero el profeta y Dios ve la realidad ya consumada, porque lo que Dios planea ya está realizado en su idea y solamente falta consumarse en el tiempo oportuno. Pero hablando lleno del Espíritu Santo, dijo: bendito, bendito el Señor. Es una palabra que a veces usamos y no la queremos usar repetitivamente, sino bendecir al bendito, al deseado de todas las naciones. Fue el mismo Espíritu Santo quien a su esposa, Elizabeth, cuando vino María, embarazada ya de Jesús, a visitarla a los montes de Judá, desde el norte de Nazaret, bajó a los montes de Judá, donde estaba Elizabeth, y dice que saltó el hijo que Elizabeth estaba esperando, Juan, saltó en su vientre, y entonces dice que la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La primera persona que bendijo a Jesús fue Elizabeth, y aún lo hizo estando en el seno de su madre María. Y dijo esto: bendito, bendito. Es la mayor bendición que tenemos. No es que sea una bendición más grande que otra, porque a veces tú puedes tener algo bueno, algo mejor y tener algo excelente. En este caso, el diferencial, no encontramos parámetros humanos para compararlo. Él no es la mejor de las bendiciones, Él es la bendición por antonomasia, Él es la bendición de bendiciones. Él es bendito porque Él es nuestra gran bendición.
Indudablemente, si Él no nos hubiese creado y Él no nos hubiese redimido, ni tendríamos vida en Cristo Jesús. Pero Él lo ha hecho, Él vino a salvarnos y Él es digno de recibir bendición. Y Él se glorifica cuando personas llenas del Espíritu Santo le honran y le bendicen con nuestros labios. Una forma de celebrar la Navidad es bendiciendo el nombre de Jesús, alabándole, honrándole de corazón. Porque canciones de Navidad escuchamos por todos lados y no lo tienen en su corazón. No es una adoración, no es adorar meramente decir bendito sea el Señor. Es adorar, es glorificar a Jesús cuando se dice de un corazón que está postrado a sus pies sintiendo que glorioso y bendito es el Señor. Y está confesando con sus labios lo que realmente hay en su corazón. Entonces hay adoración pura y verdadera, no solamente cuando se declara con los labios teniendo en el corazón otras cosas. En este caso, generalmente muy banales. Pero hablando de nosotros, de Zacarías, bendito el Señor Dios de Israel. Bendito el Señor Dios de Israel. El Señor Dios de Israel. El Santo de Israel iba a ser nuestro glorioso Redentor. El Santo de Israel, es que antes estaba el estudio de Isaías, que al final lo hemos aparcado, aparece muchas veces en Isaías y frecuentemente aparece como santo y redención, aparecen frecuentemente. El Santo de Israel iba a ser nuestro glorioso Salvador. Y entonces a quien está bendiciendo Zacarías, quien bendice en nuestra alma es al Señor Dios de Israel. Pero obsérvese un detalle, que es la última vez en la Escritura que se bendice al Señor Dios de Israel. En el Antiguo Testamento, Israel, o el pueblo de Dios, no tenía por qué ser israelita, gente creyentes, habían de Etiopía, habían griegos, había de otras nacionalidades que venían a celebrar la Pascua a Jerusalén porque eran verdaderos creyentes y bendecían al Señor Dios de Israel, que había fundado una nación para gloria suya, la nación de Israel. Y de hecho la palabra bendición es la más frecuente cuando se habla de bendito el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien le transforma el nombre en Israel. Dios ha fundado un pueblo suyo para gloria suya. Y de ese pueblo, además de darle la Santa Escritura, además de darle la Torá, la ley, además de poner su santa gloria allí en el templo, de ese pueblo iba a nacer el Mesías. Y gloria a Dios, un poquito ya, en 2 o 3 versículos, acababa de nacer Juan el Bautista, que llevaba 6 meses delante de Jesús. Faltaban 3 meses, ¿no? Para nacer Jesús. De ese pueblo iba a nacer el Salvador de Israel. Una vez que nace el Salvador, ¿a quién bendice el Espíritu de la palabra? Pregunto, no tenéis por qué saberlo, estamos compartiendo. Efesios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién bendice el apóstol Pedro? Lleno del Espíritu Santo. ¿A quién bendice el Espíritu Santo? Que da igual quién lo escriba. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Dios es Dios, siempre. Y aquí vemos a las 3 personas de la deidad actuando en nuestra gloriosa salvación. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, bendice al Señor Dios de Israel, que nos ha enviado un poderoso Salvador. Vemos claramente que en nuestra obra de salvación actúan las 3 personas de la deidad y están actuando. Y en la gloria que el pueblo de Dios ahora le damos, ya no somos la nación de Israel, ahora somos la iglesia, el nuevo pueblo de Dios adquirido por Dios para gloria suya. Y bendecimos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ha visitado es una palabra preciosísima en la Escritura, preciosísima. Y no es
una visita de cortesía, como cuando a veces, pues mira, esta tarde he tenido una visita, que ha venido la vecina, que me ha traído, yo qué sé, unos bizcochos, bueno, a nosotros nos han traído aguacates, ¿no? Ha traído, sí, el vecino. Es una visita, ¿no? Es una visita de cortesía, amable, gentil, pero Dios cuando visita, visita. Y no es una persona, es Dios. De hecho, cuando un hijo de Dios visita a otra persona, hay bendición. Cuando nosotros ponemos los pies o alguien pone los pies en nuestra casa, esa persona trae bendición a nuestra casa. La trae. La trae de parte del Señor de una forma que veamos, que entendamos o que no la entendamos, la trae. Igual que un ministro de Dios cuando pisa un lugar, trae bendición a ese lugar, lo lleva. Lo lleva. Y las aguas se abren en el momento que se pone la planta del pie allí. Pero si es el Señor, la bendición que trae es gloriosa. Es muy habitual cuando el Señor habla de la palabra visitar, asociarla con hijos. No siempre, pero obsérvese, por ejemplo, un poquito más adelante, en Lucas 7, un texto que compartió ya Raúl hace un tiempo, del hijo de la viuda de Naín, hijo, que este hijo, capítulo 7, lo llevaban a enterrar, era el único hijo que tenía esta mujer, y dice el versículo 13 que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Dios, el Hijo de Dios, habló al muerto y el muerto se levantó. Dios visitó a Sara, dice la Escritura, cuando se le había pasado el tiempo de la fecundación. Y aún siendo mayor, Dios visitó a Sara y Sara tuvo un hijo, el hijo de la promesa. Dios visitó a Ana después de haber tenido a su Samuel. Dice la Escritura que visitó a Ana y Ana tuvo más hijos e hijas. También visita en tono de juicio, segundo mandamiento. A los que adoran estatuas, dice el Señor que Él visita los hijos de esta generación hasta la tercera y cuarta generación. Visita la maldad de los que adoran la idolatría, ¿no? Y había otro detalle que no tiene que ver con la familia, pero sí con el Mesías, es cuando la historia de Ruth, que tiene que ver con estas expresiones, Noemí decide regresar de Moab, decide regresar a Belén, porque dice que Dios había visitado a su pueblo y se escuchaba que había otra vez pan. Los campos de Efrata son campos de pan, campos de trigo, campos de pan. Había visitado y había bendición. Visitado. Ruth terminó siendo la tatarabuela o más allá, pero de la genealogía gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que el Señor visita, visita. Visitó y honró a todo el que... Y en este caso Dios ha visitado a la tierra. Y la ha visitado ha visitado y redimido a su pueblo. De las muchas cosas buenas que el Señor pudiera haber hecho aquí en la tierra, la mejor no es la palabra correcta. Casi diría la única. La única que realmente al Señor le glorificaba y a nosotros nos beneficiaba era ser redentor. Porque si Él hubiese visitado la tierra y hubiese hecho todo lo que se nos pueda ocurrir, desde quitar el hambre en el mundo, quitar todas las guerras y haber verdadera paz, quitar las enfermedades y no sé cuántas cosas más se nos pudieran ocurrir, nada de eso hubiese sido tan valioso
como la redención. Porque indudablemente, aunque lo quitase, al otro día volvería a haber causas de estas. Y aunque lo quitase perpetuamente, si no hubiese quitado la condenación de la ira de Dios por el castigo de nuestra maldad, de nuestro pecado, estaríamos separados de Dios. No tendríamos nada bueno, por muchas cosas buenas que tuviéramos alrededor, si no tuviéramos la verdadera y la auténtica y la única reconciliación con Dios. Entonces, la mejor acción que el Señor pudo hacer por nosotros, y lo de mejor lo pongo entrecomillado porque parece que mejor es la mejor entre otras cosas buenas. La gloriosa, la excelente, es que Dios redime a su pueblo. Y además, como dice el autor de Hebreos, obtiene eterna redención. No es una redención parcial. Y el año que viene hay que volver a sacrificar otro cordero o el sumo sacerdote tiene que volver a hacer otra acción. No es una redención eterna, gloriosa, porque este sumo sacerdote entró en el verdadero tabernáculo, no hecho por mano de hombre, sino de Dios. Y precisamente en el libro de Ruth también se habla de la redención, de lo que es el Goel, el pariente redentor. Pero hay otras palabras que también son acepciones de redimir, como rescatar a un esclavo para liberarlo, o la remisión de nuestros pecados. Han sido remitidos para nunca más volver a ser nuestra carga. Y hemos sido liberados para no volver a ser esclavizados mañana. Hemos sido liberados para siempre. Hemos sido redimidos para gloria de Dios y para bendición nuestra. Por eso bendecimos al Señor, porque ha visitado y redimido a su pueblo. El Santo de Israel es nuestro Redentor. Cristo es el Redentor. Y nos levantó, habla de nosotros. Pareciera que si estuviera hablando en Israel, Zacarías pudiera decir, y les levantó a los demás. A él no, porque era un hombre, dice la Escritura, justo y recto. Les levantó, pudieran decir todos los fariseos y les escribas. Ellos cumplían la ley, o decían que cumplían la ley. Si había que ir al templo una vez a la semana, ellos iban. Si había que ofrendar, ellos ofrendaban. Si habían que orar y ayunar, ellos lo hacían. Ellos lo cumplían la ley. No dice les levantó. Nuestro hermano José Lago solamente ha compartido aquí, que yo recuerdo una vez, y tuvo la enorme gracia de hablarnos de Tito, donde dice que todos somos aborrecibles, igual que los demás. No hay personas que necesiten la salvación y otras no. Nos levantó es para todos. No es, dice, esto es para los que están en vicio, esto es para los que están aborrecibles por esto es para los políticos, esto es para los mentirosos, para los adultos. No, nos levantó a todos porque todos estamos condenados por la iniquidad en la que hemos sido concebidos y todos tenemos nuestras cosas. No hay una necesidad mayor para uno ni diferente para uno. Levantó. Hemos visto en la historia de la viuda de Naín cómo el Señor le dijo al muchacho, levántate. ¿Y qué ocurrió? Que se levantó. Cuando el Señor habla, se levanta. Diego una vez también compartió de levantar, pero es que aparece muchas veces en la Escritura. Lo de levantar a la niña, Talita Cumi, levántate, y la niña se levantó. Al paralítico, no estaba muerto, pero estaba paralítico, le dijo levántate y anda. El Señor levanta. Cuando el Señor levanta, también es como visitar. Él levanta. Era necesario, igual que la serpiente fue levantada en el desierto sobre aquella madera, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado entre la tierra y el cielo. Él fue levantado en una cruz, vergonzosa para él, pero gloriosa para nosotros, porque nos ha reconciliado. Él fue levantado de la muerte, porque la muerte no le pudo retener. Y el mismo Dios, cita la Escritura, que levantó a su Hijo
de la muerte también nos resucitará a nosotros. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra realidad espiritual. Vivimos en Cristo, resucitaremos en Cristo. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Cuando atravesemos la puerta de la calle, entraremos en la gloria. Esa es la realidad en la que todos estamos esperando. No estamos esperando un final, estamos esperando un principio de la nueva vida que un día empezó en nosotros. Nos levantó un poderoso Salvador, un poderoso. De la palabra poderoso también pudiéramos compartir muchas cosas, pero el Cristo tenía que ser poderoso. Y para ser poderoso, nació en un pesebre. Fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Hay poder más grande? ¿Hay poder más grande? Es incomprensible a cualquier mente o razonamiento humano cómo Dios hace las cosas. Pero el glorioso Dios es el único que pudiera ser nuestro poderoso Salvador. No podía ser un querubín o un serafín. No podía ser un arcángel que tiene más poder. No podía. No podía ser un ser humano, por mucho poder que tuviera, un gigante como los de Anak. No podía. Solamente tenía que ser uno a semejanza de carne, que pudiera compadecerse y experimentar todo lo que nosotros experimentamos, pero sin pecado. Y para eso tenía que tener mucho poder. El poder de soportar todos los disputos, injurias, desprecios, desechos, toda la ira de las luchas contra las huestes de maldad, toda la carga del pecado que fue hecho pecado aquel que es santo, santo y santo. Tenía que ser muy poderoso para no brotar en él una raíz de amargura, una raíz de resentimiento, una raíz de indignación justísima. Pero si hubiese brotado algo, que gloria a Dios ni brotó nunca, nunca hubiese podido ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca pudiera haber sido el sacrificio perfecto, como le llama el autor de Hebreos, hecho una vez y para siempre. Nunca pudo haber sido el tal sumo sacerdote perfeccionado en todo. Él fue realmente poderoso. Él, siendo el Dios de la gloria, no podía salvarnos siendo el Dios de la gloria. No podía salvarnos siendo el Dios de la gloria. Él, siendo el Dios de la gloria, tenía que hacerse a semejanza de hombre. El Verbo se hizo carne. Y entonces, siendo Dios y siendo hombre, pudo ser nuestro poderoso Salvador. Y lo fue. Por eso la Escritura dice Salvador. Nos levantó un poderoso Salvador. La Escritura sigue añadiendo para que Dios se acordaba del antiguo pacto y está hablando claramente del Salvador, 17, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Estamos hablando que Jesús nos venía a salvar de los pecados. Ana, cuando estaba en el templo, dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Estábamos esperando la redención de nuestros pecados. Que había gente que esperaba una salvación política, que había gente que querían otro tipo de salvación, vale. Tenían la brújula, como algo compartíamos el domingo, desorientada. Gente como Ana sabía muy bien lo que estaban esperando. Zacarías sabía muy bien lo que estaban esperando. Y lo que estaban esperando llegó. ¿Qué hizo Ana? Daba gracias a Dios. ¿Qué hizo Zacarías? Bendecía a Dios. Eso es el principio un poco de la Navidad y de nuestras vidas. Bendecir en nombre de Dios, adorarle en espíritu y en verdad. Celebrar cosas de la Navidad sin bendecir a Dios es una auténtica vanidad. Y no estoy usando un juego de palabras con intención, sino que mucha gente va de fiesta en fiesta, de comilona en comilona, y de la Navidad la nombran, lamentan, pero
no adoran a Dios. Pero también muchas veces muchos creyentes dejan de celebrar la Navidad porque dicen que se les convierte en mercantilismo, en vanidades y tal, y al final dedican, y de esto podemos hacer repaso cuando termine la Navidad, ¿a qué he dedicado más tiempo en mi corazón? ¿A meditar y adorar al Señor o combinar una fiesta de esto, regalo, lo otro, de más allá? Todo tiene su espacio y su lugar. Es normal que si estamos alegres, estemos en fiesta. Ya nos han robado prácticamente todas las fiestas. Dios es un Dios de fiestas. Pero en su orden, en su espíritu, en su verdadero sentido, en su verdadero equilibrio, en su verdadera alegría y gozo. Porque en Zacarías hubo gozo. En Zacarías hubo gozo. Y es el gozo que el Espíritu Santo también nos parece que quiere que tengamos nosotros. Que no estemos tristes. Es Navidad. Es un momento para estar dichosos. Y si no lo estamos nosotros, que entendemos el verdadero sentido de Navidad, ¿quién lo puede estar? Por muy alegre que se le vean las caras a otros, porque tengan no llenos del Espíritu Santo, sino llenos de otras cosas. Amén, entonces. Muy bien, pues vamos a dar tiempo a la oración y